Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico en esta hora. Este es Jaime López, pastor de la iglesia Bell Shoals Español, aquí en la ciudad de Brandon, Florida. Quiero darte las gracias en esta noche, como siempre, por invitarme a tu hogar junto a tu familia. Así que prepara el café, prepara las donas y vamos a pasar un tiempo favorable creciendo en el temor de Dios y aprendiendo de su palabra. Quisiera hoy hablarte bajo el tema el Dios de toda consolación. Y lo primero que quisiera que grabaras en tu corazón es lo siguiente: Dios nos conforta en nuestro sufrimiento para que así podamos ofrecerles a otros que sufren ayuda. Piensa por esto un momento. Piensa un momento en esta frase que te acabo de comentar, ¿verdad? Cómo nosotros en tiempos de sufrimiento, Dios puede utilizar este sufrimiento para ofrecerle a otros que sufren ayuda. Es importante que entiendas que para el que cree, todas las cosas le ayudan a bien. Y el sufrimiento es uno de los procesos de la vida de un verdadero cristiano que servirá no solamente para traer gloria a Dios, sino también para ayudar a otros y ser testigos a la vida de otros del poder de Dios en nuestras vidas y lo que puede hacer en la vida de ellos. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 7. Y lee de esta manera: Alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también de nuestro consuelo. Cuán difícil es la vida cuando está marcada por sufrimiento. Te pregunto, ¿conoces a alguien que vive en constante sufrimiento? ¿Has vivido esta experiencia personalmente? ¿Tenemos alguna garantía de que Dios tomará nuestro sufrimiento y lo eliminará de nuestras vidas? Y si no es así, ¿cómo entonces Dios nos conforta a nosotros en medio del dolor y el sufrimiento? El sufrimiento altera nuestras vidas. Cuando alguien ha perdido a un ser querido, cuando alguien ha sido lastimado y se encuentra en un dolor crónico, o simplemente cuando de repente una enfermedad llega a nuestras vidas y te debilita, cada aspecto de tu vida y la mía es tocado. Cuando esto nos sucede a nosotros, se nos hace todo difícil, se nos complica la vida. Cosas en el pasado que dábamos por sentado ahora nos cansan. Cosas como dormir, abotonarnos una camisa o simplemente caminar se convierten en cosas casi imposibles de lograr. Ciertamente aún en nuestras relaciones sufrimos bajo un dolor intenso. Y no es de extrañar que el sufrimiento y la desesperación se entrelacen tan estrechamente. Las malas noticias son que todos sufriremos de algún modo en esta vida en diferentes grados y maneras. Pero la realidad es que todos sufriremos. Tú y yo, sí, todos nosotros sufriremos. Pablo le escribe a Timoteo y le dice esto: Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Sufriremos a causa del evangelio y también sufriremos en el cuerpo a causa de la enfermedad y la debilidad si vivimos lo suficiente. Nosotros sufriremos la pérdida de nuestros seres queridos.
Se oye un poco melancólico, probablemente se oye dramático, pero necesitamos enfrentar esta realidad si deseamos tener algún tipo de preparación para cuando vengan hacia nosotros estos tiempos de sufrimiento. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 4 nos dice: alabado sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Quiero detenerme ahí un momento. Mira lo que de esta palabra nos está trayendo a memoria a nosotros, para que con el mismo consuelo que hemos sido consolados, consolemos a otros. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano que nos lleva a experimentar consuelo, misericordia y amor de parte de Dios. Sí, el sufrimiento, a pesar de que de una manera común, normal, podemos verlo como algo sin sentido, como algo que no queremos atravesar. A nadie le gusta sufrir. Pero en medio del sufrimiento, Pablo nos recuerda y nos dice, hay un propósito para este sufrimiento. El propósito es que primero pasamos por sufrimiento para que seamos consolados, cuidados, amados y rescatados de parte de Dios. Y luego nosotros, cuando veamos a otros sin fe, sin esperanza, sin Dios, pasando por sufrimiento, podamos testificarle de ese amor de Dios en medio de sus situaciones. El texto nos dice que Pablo expresó que podemos alabar a Dios como Padre de toda misericordia, y todo es todo. Y estas son noticias fantásticas cuando escuchamos que Dios, el Padre, es el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. No solo para Pablo, sino también para ti y para mí, para todo creyente. Nosotros sabemos que Él está en estas cosas y mucho más, porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo afirmó en Juan capítulo 5, versículo 19 las siguientes palabras: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve en su Padre, Él hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Jesús sanó a los enfermos. Él simpatizó con la situación del pueblo y hizo estas cosas porque vio a su Padre hacerlas. Óyeme bien. Nosotros necesitamos decir, como Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y es lo que esta palabra nos quiere traer en esta hora y recordar. El mismo Jesús fue imitador de su Padre. ¿Cuánto más nosotros de ellos? ¿Cuál es la diferencia entonces entre consuelo y misericordia? ¿Cómo éstas se relacionan? Quiero definirte rápidamente lo que es consuelo. Consuelo es descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo. Misericordia es la actitud de Dios para su pueblo. Y esa actitud es una de amor en cuanto se compadece eficazmente de nuestras necesidades y dolencias, trayendo descanso y alivio. Y aquí en el Nuevo Testamento estas palabras son claves, ya que nos recuerdan que más allá de reconfortarnos, más allá de que Dios nos reconforta, Dios nos da fuerzas y nos ayuda y nos da la valentía para confrontar nuestras temporadas de sufrimiento. Vemos este ejemplo en Pablo, el cual, a pesar de ser perseguido, amenazado y respirar suspiros de muerte a causa de sus enemigos, fue aún así fortalecido y pudo permanecer en medio de la situación, alabando y bendiciendo a Dios. Me voy a detener aquí para preguntarte y para que reflexionemos juntos. En medio de tu circunstancia, en medio de tu tiempo difícil y de tu crisis, ¿puedes hacer lo mismo que Pablo experimentó? ¿Puedes adorar
puedes alabar y bendecir el nombre de Dios. Pedro nos recuerda lo que Pablo experimentó cuando exclamó: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Oye bien, mira esto. Una esperanza viva. No es una esperanza muerta, no es una esperanza a medias, no es una esperanza que a lo mejor llegue un día. No. Para que tengamos en el ahora, en el presente, en medio de tu crisis y tu situación, tengamos una esperanza viva. Y esa esperanza viva la encontramos en la persona de Cristo Jesús, quien murió por tus pecados y los míos, quien resucitó al tercer día de haber sido matados, de haber sido expirado, muerto. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos el privilegio y la oportunidad de salvación y vida eterna. Dios es un Dios de misericordia. Dios tiene un corazón grande en medio de nuestra miseria. Y Él es misericordioso con nosotros porque no estamos en posición de ayudarnos a nosotros mismos. Algunas veces merecemos juicio porque hemos pecado, pero Dios muestra su misericordia cuando nos arrepentimos. Eso me recuerda rápidamente lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. En esto Dios muestra su amor por nosotros, en que aun cuando éramos pecadores, que no podíamos hacer nada, Cristo murió por nosotros. Pero como te dije antes, Dios muestra su misericordia cuando nos arrepentimos. Algunas veces otros toman ventaja de nosotros y necesitamos misericordia para ellos. De cualquier manera, nuestro Padre no solo tiene misericordia con nosotros, pero también nos conforta con su presencia y sus promesas para nuestra vida. Porque Dios en cada aspecto de su ser está lleno de fuerza, está lleno de consuelo, ayuda y amor hacia nosotros. ¿Cómo entonces el sufrimiento personal nos prepara aún más para ayudar a otros? Alguien escribió: aún el consuelo espiritual no nos es dado para nuestro uso personal. Como todos los dones de Dios, es dado para que pueda ser distribuido, para que se convierta en un instrumento para ayudar a otros. Los consuelos y pruebas de un ministro son permitidos y enviados para beneficio de la iglesia. Qué miserable debe de ser el predicador que se entrega al estudio y al aprendizaje, pero no tiene ninguna vivencia. Wow. La experiencia es un gran maestro. Es mucho más fácil tener simpatía con otras personas cuando nosotros mismos hemos pasado por sufrimiento en una manera similar. Nosotros podemos aguantar a otros cuando tienen malas actitudes, aún palabras no apropiadas, cuando podemos entenderlos, ya que están actuando desde un lugar de sufrimiento y dolor. Y más aún cuando nosotros hemos estado en una situación igual o similar a la de ellos. El señor Knox, un poco antes de su muerte, se levantó de su cama y como estaba enfermo, se le preguntó que por qué se había atrevido a levantarse de su cama. Él contestó que había tenido dulces meditaciones de la resurrección de Cristo Jesús esa noche y ahora iría al púlpito y les impartiría a otros el consuelo que sintió en su corazón. Mira esto por un momento. Es importante que asimilemos esas palabras en nuestro corazón. Es importante que entendamos que como este hombre que cuenta esta historia, que en su lecho de muerte tuvo una visión, vio el amor de Dios sobre su vida, experimentó esa experiencia de la resurrección en un sueño y eso le animó, le fortaleció para poder seguir predicando a Cristo y traer esperanza a otros. Y lo que te quiero decir con esto es que tu sufrimiento puede convertirse en la esperanza de otros para que Dios sea glorificado y estas personas puedan animarse. Y no solamente eso, si no conocen a Dios, puedan acercarse a Él y a través de la convicción del Espíritu Santo puedan venir a los pies de Cristo.
Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 5 al 6 nos dicen: pues es así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo. Así también por medio de él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Pablo lo dice ahí mismito. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. ¿Qué significa esto para ti? ¿Cómo el sufrimiento de Cristo se desborda en nosotros? ¿Cómo podemos compartir en Cristo nuestros sufrimientos? Óyeme bien lo que quiero decirte aquí. Vamos a detenernos ahí por un momento. Quiero decirte que los mismos sufrimientos de Cristo, lo que Pablo está diciendo en relación a su sufrimiento, se convierte en gozo y alegría para otros que están atravesando por sufrimiento, porque les trae consuelo, les trae paz, les trae ayuda. Y es importante que tú y yo entendamos hoy que al igual que Cristo padeció, como Pablo está hablando, ese consuelo servirá, ese testimonio servirá para que nosotros también seamos consolados. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Por eso es importante experimentar este proceso de un tiempo a solas con Dios, leyendo su palabra, porque esta palabra contiene historia, contiene verdad pura, para que nosotros así podamos seguir adelante cumpliendo el propósito del Señor para nuestras vidas y seamos animados. Necesitamos recordar que Pablo había tenido una vida llena de aflicciones, pero el apóstol Pablo fue el mismo que le escribió a los filipenses en Filipenses 3:10 y le dijo: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Nosotros como iglesia compartimos en la comunión de los sufrimientos de Cristo. Jesús dijo en Mateo 10:25, basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de su familia. Podemos esperar que si las personas trataron a Jesús en la manera que lo trataron, cuánto más a nosotros. Jesús es capaz de consolarte a ti, consolarme a mí en nuestros sufrimientos, porque él mismo sufrió al punto de muerte. El escritor de Hebreo nos enseña que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús se solidariza con nuestro sufrimiento y nos ayuda al darnos el Espíritu Santo y al ofrecernos el perdón de nuestros pecados y la esperanza de la resurrección. Las promesas de Dios en Cristo son claves para soportar el sufrimiento. Sabemos que un día los que creemos tendremos cuerpos inmortales que ya nadie podrá hacerles daño. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 52 al 57 leen de esta manera: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se reviste de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está muerte? ¿O tu aguijón? ¿O dónde está muerte? Tu victoria. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Ahora oye bien, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En medio de tu sufrimiento encontrarás victoria siempre por medio de Jesucristo. También sabemos que un día el Señor limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no existirá la muerte, el dolor, el llanto, y el dolor ya no existirá porque las cosas anteriores han pasado. Recordar estas promesas nos ayudan a soportar las muchas aflicciones
que encontraremos en esta vida. Segunda de Corintios 1:7 nos dice, firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. ¿Cómo sabemos que si compartimos los sufrimientos de Cristo, seremos consolados? El libro de Apocalipsis incluye muchas promesas para aquellos que vencen las tentaciones y aflicciones de este mundo. Jesús prometió, el que vence tendrá el derecho de sentarse conmigo en mi trono, así como yo he ganado la victoria y me senté con mi Padre en su trono. Él promete que el vencedor será vestido con ropas blancas y nunca va a borrar su nombre del libro de la vida. Y dice la Biblia, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Las palabras de Jesús quieren animarnos hoy, ahora, a que no importa cuán mal estén las cosas aquí, un día Él restaurará nuestra alegría y nuestra salud. Las Escrituras también nos animan a tener la confianza de que vamos a perseverar hasta el fin. Pablo escribió, estoy seguro de esto, que aquel que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En otras palabras, Él se va a mantener trabajando en nosotros para su gloria, porque la obra que Él ha comenzado en ti, Él la terminará. Jesús no nos abandonará. Si Cristo no nos abandona, entonces nosotros tampoco debemos renunciar ni abandonar a los demás tampoco. Tenemos una gran confianza de que la misma esperanza que tenemos para nuestras propias almas se extiende por la gracia de Dios a otros que llaman a Cristo. ¿Cuánto beneficio crees tú que sería el memorizar las promesas que Dios nos da en Cristo? ¿Cómo puede ser esto de beneficio en tiempos de sufrimiento? ¿Podrías intencionalmente hacer un esfuerzo para llegar a alguien que está sufriendo? Tal vez puedes escribir un mensaje de texto o darle una llamada para hacerle saber que tú estás pensando y orando por ellos y recordarles que son muy queridos y amados por Cristo. Y quiero que oremos hoy dando gracias por nuestra salvación, pero también por su misericordia y consuelo. También por aquellos que sufren sin tener consuelo. Así que en esta hora quiero recordarte, antes de orar, que luego de que terminemos esta transmisión, puedes conectarte con nosotros para discutir a más profundidad y reflexionar, para que así yo pueda aprender de ti y también podamos crecer juntos en el Señor como familia. Así que aquí a la parte de abajo vas a poder ver en tu pantalla información para cómo conectarte en nuestra reunión de Zoom. Ahí está la clave. Ahí está el código de entrada para que así pases un tiempo con nosotros rápido luego de que terminemos esta transmisión. Vamos a orar en esta hora. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias por tu salvación inmerecida sobre nuestras vidas. Gracias porque constantemente, más de 8 veces en estos versículos, tú nos repites y nos recuerdas que tú eres nuestro consuelo, nuestro consolador en medio del sufrimiento. Gracias por esta salvación. Te pedimos por aquellos que hoy no tienen a Cristo, que a través de escuchar esto, a través de escuchar tu palabra, puedan allegarse a ti y puedan acercarse, arrepentirse y ser convencidos de sus pecados, para que así, al igual que nosotros un día recibimos esta salvación gratuita y amorosa, también ellos puedan recibir esta consolación que solamente proviene de ti cuando somos salvos en Cristo Jesús. Gracias te damos por este tiempo y ayúdanos a seguir siendo consolados para que podamos consolar a otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Te esperamos ahora en nuestra transmisión para discutir un poco sobre este estudio bíblico. Dios te bendiga.